aprecio sabes que es mutuo. Nuestro artículo estatutario número 5, apartado B, indica que uno de los 3 tipos de miembros posibles es el circuliano de honor. Lo serán aquellas personas que, sin pertenecer al círculo, reúnan méritos suficientes y se hayan distinguido por su afición, conocimientos y apoyos a los que sus aspirianos. 11 han sido los entronizados hasta este momento, a los que se les suma en este acto el Museo Etnográfico de la Lechería de la Foz de Morcín, a propuesta de Luis Javier del Valle. Ubicado en el centro de la población de la Foz de Morcín y perteneciente a la red de museos etnográficos del Principado de Asturias, fue creado en septiembre de 1992 por iniciativa personal del morciniego José Primitivo Saliego Palacios, más conocido como Pepe Saliego, director del mismo desde su creación. Creado con el fin de estudiar, recoger y catalogar todos cuantos testimonios existieran en torno a la cultura tradicional de la leche y de sus derivados en Asturias, así como los usos y costumbres agropecuarios tradicionales. En base a ello, no solo se creó el museo con una colección única que se ha enriquecido a lo largo de los años, sino que también desarrolló una importante actividad didáctica: la realización de prácticas de elaboración tradicional de quesos y mantecas. Las rutas a través de las zonas ganaderas del entorno y publicaciones propias son parte de ese trabajo. El museo no solo hace un exhaustivo repaso a una industria láctea que en Asturias es signo de calidad, sino que también nos ilustra con la filosofía rural, siempre en sintonía con el aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales. Cuenta en la actualidad con unos fondos de algo más de 600 piezas, adquiridas en su mayoría por concejos asturianos, algunas de ellas no expuestas en un espacio museístico, expuestos en un espacio que está distribuido en 4 secciones temáticas, disponiendo además de sala de audiovisuales, biblioteca especializada y de artículo documental. En base, primero, a ser un conjunto museístico único, no solo en el Principado de Asturias, sino también, me atrevo a decir, en la península ibérica, tanto por su contenido como por sus piezas, todas ellas utilizadas en su momento en el área productiva o de distribución que abarca, sin ser ninguna de cartón, piedra u otros materiales que sustituyen a los primigenios en los más de los casos. Segundo, por ser una apuesta didáctica y en especial con la edición de diferentes publicaciones que en la actualidad son auténticas joyas de consulta. Tercero, por ser un museo vivo que se enriquece de forma continuada. El amigo Pepe va todos los domingos al rastro a ver si encuentra todavía alguna pieza. Cuarto, por su colaboración desinteresada con empresas, asociaciones y cofradías con cesión de piezas para su muestra en diferentes exposiciones y eventos. Quinto, por ser una apuesta personal de Pepe Saliego con la dedicación de su tiempo e inversión económica durante los 43 años de existencia. Tiempo en el que apenas dispuso de ningún tipo de ayudas, subvenciones o apoyos ni de la administración local ni regional, así como su voluntad de mantener vivo y activo el museo en su localidad natal, negándose a vender su colección a pesar de las importantes propuestas que ha recibido tanto a nivel regional como nacional. El Círculo, por todo ello, ha acordado nombrar circuliano de honor al Museo Etnográfico de la Lechería. Entregan Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Mino García, alcalde de Morcín, y nuestro presidente Francisco Javier Escobio. Recoge José Primitivo Palacios.